Bueno. Vamos a guardar 1 o 2 minutos más y arrancamos. Mientras hacemos tiempo 1 o 2 minutos, ¿me pueden decir hasta dónde llegué ayer con la clase? Porque no sé cuándo se cortó específicamente. ¿Alguien me puede decir cuál fue la última diapositiva que recuerdan? ¿Se acuerdan que se alcanzó a ver? Llegamos a dar el estado de resultados cuando lo estaba explicando sobre los resultados ordinarios. Ajá. La explicación o la clasificación entre ordinarios y extraordinarios la alcanzaron a escuchar. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a arrancar con los que somos porque hoy es un día particular, así que mi idea es no irnos más allá de las 10:30. Si nos van algún minutito más, vemos. Quiero que nos quede el tiempo justo para el lunes terminarlo, de redondear lo que falta. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, si ayer alcanzamos a llegar y me escucharon hasta la clasificación de los resultados en ordinarios y extraordinarios, tendríamos que recordar al menos que habíamos precisado, y esto es importante que lo recuerden, que no hay una definición para los resultados ordinarios, que solamente existe definición para los resultados extraordinarios, y que los ordinarios terminan siendo todos aquellos que no se los pueda clasificar como extraordinarios. Esta clasificación en ordinarios y extraordinarios, dije ayer, y ahora lo repito, es muy importante porque permite de alguna manera separar o segregar los resultados entre aquellos extraordinarios que no obedecen a decisiones de los administradores, es decir, que no son atribuibles o imputables a las buenas o malas decisiones que hayan tomado los administradores, y subrayo administradores, para no confundirlo con propietarios, que es otra cosa, respecto de los demás resultados en los que el denominador común es que, de alguna manera, por acción o por omisión, directa o indirectamente, los administradores, aquellos que tienen a su cargo la conducción de la empresa, son responsables de su generación. Y acá es donde radica la importancia de esta clasificación, porque no se puede hacer responsable a los administradores por los resultados, sean positivos o negativos de tipo extraordinario, pero sí hay que considerar, analizar, evaluar y luego calificar la buena o mala gestión de los administradores a partir de los resultados ordinarios. De ahí la importancia. Por otra parte, como los extraordinarios no forman parte de los resultados consecuencia de los planes de acción, si desde afuera un usuario externo quisiera tomar decisiones y para tomar esas decisiones, entre otras cosas, quisiera conocer el comportamiento de la empresa a nivel de resultados, jamás debería tener en cuenta los resultados extraordinarios, por todo esto que acabamos de decir, porque justamente son de naturaleza extraordinaria y no ayudan para el análisis a futuro, solamente nos sirven para conocer determinados resultados que pueden ser positivos o negativos que se produjeron en un determinado ejercicio como consecuencia de hechos extraordinarios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que sobre los resultados extraordinarios solamente podemos decir que pueden ser positivos o negativos, y aún más, solamente podemos decir que pueden ser ganancias o pérdidas. Jamás, y esto lo subrayo virtualmente y pido que lo tengan en cuenta, jamás podríamos hablar de ingresos o de gastos extraordinarios, porque el gasto
es un consumo de activo deliberado, decidido por quienes están administrando, y el ingreso es el recupero de ese activo consumido más un plus, es el resultado positivo, consecuencia de haber decidido previamente llevar adelante un gasto. Por tanto, no podríamos decir nunca que un gasto o un ingreso es de naturaleza extraordinaria. Lo único que puede ser extraordinario son ganancias o pérdidas, porque son resultados positivos o negativos al margen de la gestión de los administradores. Concentrándonos entonces ahora en los resultados ordinarios, acá también se hace importante, y el estado de resultados toma esa idea, clasificarlos o segmentarlos de alguna manera, para que también dentro de los resultados que son consecuencia de las decisiones de los administradores, exista la posibilidad, sobre todo en aquellas empresas que son un poco más grandes, que tienen más estructura de personal, que tienen distintos sectores en los que se encuentran divididas, exista la posibilidad de merituar o de calificar la gestión de distintos responsables. Y la clasificación que se hace de los resultados ordinarios es en estos tres grandes grupos. Los resultados operativos o que derivan específicamente de la actividad principal, es decir, de la realización de la o las actividades para las cuales se constituyó la empresa. Los resultados financieros, tanto positivos como negativos, que son consecuencia de la venta de tiempo o de la compra de tiempo. Cuando se financia a los clientes, estamos vendiendo tiempo. Cuando obtenemos financiación de un banco o de alguien que nos cobra intereses, estamos recibiendo financiación, y conjuntamente con los resultados financieros se incluyen los resultados por tenencia, que ya sabemos que si corresponden a la tenencia de activos y pasivos monetarios, se llamarán RECPAM, y si corresponde a la tenencia de activos y pasivos no monetarios, son a los que normalmente denominamos resultados por tenencia. Por eso se hace la aclaración de incluido el RECPAM. Y un tercer grupo, que es el grupo residual, en donde la idea es incluir todos aquellos resultados ordinarios que no sean consecuencia de la actividad principal, que no sean financieros ni por tenencia, pero que tampoco podamos definirlos como resultados extraordinarios, porque son la consecuencia directa de la decisión de los administradores. Un ejemplo de resultado que incluiríamos dentro de otros ingresos y egresos es, por ejemplo, si una empresa se dedica a un supermercado, por tomar un determinado ejemplo, tenía 2 o 3 sucursales y determinado día decide cerrar una determinada sucursal, y como consecuencia del cierre de esa determinada sucursal decide vender el inmueble en donde estaba situada esa sucursal, ese inmueble, al venderlo, teóricamente va a producir un resultado. Como ya lo hemos aprendido, un resultado por una operación de intercambio, una operación comercial, que si además incluye financiación, generará resultados financieros. Pero el resultado de la operación comercial, es decir, la venta del inmueble, no la podríamos mostrar, o no lo podríamos, o no lo deberíamos mostrar como un resultado operativo o por la actividad principal, porque la actividad del supermercado no es la de vender inmuebles. Pero generó un resultado, y no es financiero, y no es por tenencia, porque es por el intercambio, por la venta del inmueble. Bueno, si no califica como financiero por tenencia, si no es operativo porque no está vinculado con la actividad principal, ese resultado se muestra en este tercer bloque, que es el de otros ingresos y egresos. Será otros ingresos si el resultado de la operación comercial resultó positivo, será otros egresos si el resultado de la operación comercial resultó negativo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno. Y bueno, ayer me maté en explicar esto que no resulta fácil explicarlo y evidentemente no lo escucharon, o creo que no lo escucharon. Vamos por el análisis del resultado operativo.
el primero de los tres grandes bloques en que se clasifican o se segmentan los resultados ordinarios. El resultado operativo, insisto, es el resultado que tiene vinculación directa con la actividad principal. Será la suma de todas las operaciones que la empresa realizó durante un determinado periodo, concretamente durante un ejercicio, en las que realizó actividades de intercambio, es decir, operaciones comerciales directamente vinculadas con la actividad principal. En el ejemplo, o manteniendo el ejemplo del supermercado, el resultado operativo, lo que va a contar, lo que va a mostrar, es la suma de todo lo que vendió el supermercado, en concepto de ventas propiamente dichas de supermercado, que siempre recuerden se muestran a valor de contado, porque si hubiese financiación, la financiación es parte de los resultados financieros. Es la suma de todas las ventas del ejercicio menos el correspondiente costo de ventas, que se determinará de acuerdo a lo que aprendimos y vimos cuando dimos modelos. A costo de reposición, si dependiendo del tipo de bien de cambio corresponde a costo de reposición, porque estoy utilizando modelo de valores corrientes o modelo combinado. A BNR, eventualmente, si utilizando modelo combinado de valores corrientes trabajamos con bienes de cambio con mercado transparente, o algún otro modelo de costo si trabajamos con los modelos de costo. En definitiva, el resultado operativo lo que busca determinar es qué resultado neto, limpito, final le quedó a la empresa por el desarrollo de la actividad principal. Y para ello tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que para poder vender, sobre todo si la empresa vende bienes, para poder vender, necesaria e indefectiblemente, tiene que comprar primero esos bienes que va a vender. Y, por lo tanto, cuando se venden las mercaderías, ¿qué es lo que se busca? En el precio de venta se buscan dos cosas. Como mínimo, recuperar el costo de las mercaderías, de los activos que consumí. Y adicionalmente, se busca o se intenta agregar un margen de ganancia, un plus que justifique justamente la realización de la actividad principal. Esto es lo que muestra la primer parte del resultado operativo o por la actividad principal. Lo que queda cuando yo vendo, luego de detraerle el costo de lo que estoy vendiendo. Pero lo que hay que interpretar, lo que hay que saber, es que para que una empresa pueda operar, no solamente tiene que tener previsto contar con stock de mercaderías para poder ofrecer. La gestión, la operatividad de la empresa en el día a día se lleva a cabo a través de personas que estarán conformando la administración, que es la que se va a encargar de la emisión de facturas, la emisión de órdenes de compra, los pedidos a los proveedores, la facturación a los clientes, todo lo que implica la tarea de administración, más todos los gastos asociados a tener una administración, el consumo de luz, la papelería, y todos los servicios que uno paga cuando tiene luz, además del sueldo y las cargas sociales de los empleados. Y también, y máxime hoy en día, que la competencia es un factor fundamental y que define la suerte o la desgracia de un negocio, hay que pensar en gastos adicionales de comercialización, publicidad, internet, campañas de publicidad. Bueno, ¿esto qué significa? Que la empresa no puede detener su análisis en este renglón y decir, vendí tantos pesos, el costo de venta de esas mercaderías es tantos pesos, gané o perdí tantos pesos. Eso es cierto, gané o perdí tantos pesos, pero esto es simplemente un paso intermedio. Por lo tanto, por esa razón, a las ventas menos el costo se lo denomina resultado bruto, con la intención de indicar
que ese resultado no es el último renglón que me permite conocer el verdadero resultado de la actividad principal. Porque a ese resultado bruto le voy a tener que todavía restar todos aquellos otros gastos, sea de administración o de comercialización, que indefectiblemente la empresa soporta mes a mes para poder operar. Y para entonces determinar el resultado operativo o por la actividad principal, necesito detraer al resultado bruto los gastos de administración y comercialización. Y recién ahí llego al resultado operativo o por la actividad principal. Esto es fundamental y vamos a ver cuando al final mostremos la foto de cómo queda el esqueleto de un estado de resultados, que esta es la primer parte que integra el estado de resultados, la determinación del resultado operativo o por la actividad principal. Aprovechando este razonamiento, aprovechando esta lógica que está directamente relacionada con la exposición, con la preparación del estado de resultados, se deriva un concepto que no tiene nada que ver con la exposición, pero que se aprovecha a partir de esta lógica, y es el concepto de margen bruto. El concepto de margen bruto, la utilidad que tiene, es que traduce el resultado bruto, esta primer parte, traduce las ventas, el costo y el resultado bruto, que en un estado de resultados están expresadas en pesos, las convierte a tanto por ciento. Fíjense, el planteo es exactamente el mismo. Ventas netas menos costo de ventas, resultado bruto. Ocurre que en el estado de resultados esta información la vamos a mostrar en pesos. Pero a alguien alguna vez se le ocurrió decir, ¿qué pasa si suponemos o relacionamos al total de ventas con el 100%? Si las ventas representan el 100%, el costo de ventas, expresado en pesos, representará un determinado porcentaje de esas ventas en pesos. Y el resultado bruto también. Entonces, lo que se propone, el concepto de margen bruto, es transformar estos tres importes, ventas, costo y resultado bruto, en porcentajes. Entonces dice, las ventas representan el 100%. Haciendo una regla de tres simple, si tantos pesos de ventas representan el 100%, tantos pesos del costo representarán un X%. Y si yo conozco cuánto representa en porcentaje el costo y conozco cuánto representa en porcentaje las ventas, tranquilamente puedo hacer 100% menos el porcentaje que represente el costo y decir el resultado bruto, que acá está en pesos, en tanto por ciento es la diferencia. Supónganse que yo calculo haciendo esta relación que el costo de ventas es el 70%, el resultado bruto será el 30%. Y alguien puede decir, pero ¿para qué me sirve? ¿A qué me importa a mí saber que el resultado bruto es el 30% o que el costo es el 70%, si acá lo tengo en pesos? El que pensó o el que ideó el concepto de margen bruto, lo que dijo es lo siguiente. Si nos tomamos el trabajo de hacer este calculito, todos los ejercicios, a partir de la información en pesos, de todos los ejercicios, podemos empezar a tener una noción, no es más que eso, podemos empezar a tener una noción de en tanto por ciento, cuánto puede representar aproximadamente el costo de ventas. Si yo veo que hace 3 años el costo de ventas que calculé sobre los números del estado de resultado de hace 3 años me dio el 70%. El año pasado me dio el 68% y este año me da el 72%, por decir algo. Yo puedo, a medida que vaya sumando información con el correr del tiempo,
empezar a tener una idea de cuánto, sin tener que calcular el costo, sin tener que hacer demasiados cálculos, y esto es para la gestión cotidiana, puedo llegar a tener una idea de cuánto me queda de margen bruto cada vez que yo vendo. Entonces, por ejemplo, sin necesidad de esperar a que llegue el cierre de ejercicio, sin necesidad de esperar a preparar el estado de resultados, al simple título de contar con información aproximada, nada más que eso, para tomar decisiones, yo podría agarrar y decir, bueno, ¿cuánto vendí durante todo el año? ¿O cuánto vendí hasta ahora? Y hasta ahora vendí, digo cualquier cosa, 1.000.000 de pesos. Ah, bárbaro. Si yo tengo una idea aproximada, porque vengo analizando históricamente el comportamiento, que en promedio mi costo de venta siempre anda entre el 68 y el 72, tomemos el 70%, puedo así muy a mano levantada decir, si vendí 1.000.000 de pesos, aproximadamente me puede llegar a estar quedando de resultado bruto el 30%, porque el 100 menos 70 es 30, es decir, 300.000 pesos. ¿Y cómo vengo con los gastos de administración y comercialización? Esos los tengo permanentemente. Y con gastos de administración y comercialización vengo hasta ahora en un acumulado de 300.000 pesos. Me queda un resultado bruto de 300. Tengo gasto por 300, no estoy ganando ni perdiendo. Algo tengo que hacer. Es simplemente una herramienta de gestión cotidiana. No tiene nada que ver con la exposición. ¿A qué es igual el margen bruto sobre ventas? Al resultado bruto expresado en tanto por ciento. ¿Cómo determino, cómo calculo el margen bruto? Tomando el resultado bruto, que conozco en pesos, dividiéndolo por las ventas netas y multiplicándolo por 100. Así obtengo el porcentaje de margen bruto. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a repetir cómo se obtiene el margen bruto? Que se me cortó. Sí, como está acá abajo planteado, es Ok. una regla de tres simple. Las ventas que acá van a estar expresadas en pesos, las vamos a relacionar con el 100%. El margen bruto, que acá lo habremos calculado en pesos, al restar las ventas menos el costo, lo queremos determinar en porcentaje. ¿Cómo hacemos? Resultado bruto en pesos por 100% dividido las ventas netas en pesos. Esto que va a estar acá por esto dividido esto. ¿Sí? Sí, listo. Vamos con los resultados financieros por tenencia incluyendo RECPAM, que son el segundo capítulo en que el estado de resultado clasifica o divide el resultado ordinario. Vuelvo a insistir con esto para traer algo de tranquilidad. No les vamos a pedir en el examen el armado de un estado de resultados, sino el manejo de estos conceptos por separado, para que se queden tranquilos. Hace años que no estamos en condiciones, por la cantidad de horas que tiene la materia, de dar exposición a nivel tal que podamos pedir que armen una exposición. Por lo tanto, no va a haber ningún caso de armado de exposición. Sí, van a haber preguntas que van a hacer referencia a estos conceptos que estamos viendo, o eventualmente algún concepto numérico en donde ustedes tengan que identificar qué incluirían dentro de determinados rubros, pero no van a tener que armar ningún cuadro. Bien, los resultados financieros por tenencia, incluyendo RECPAM, son los generados por activos o por pasivos. Y como dije antes, y esto al haberlo dado en su momento ahora debería ser nada más que un repaso, se van a clasificar en, primero, que tanto los financieros como por tenencia pueden ser generados por activos o por pasivos. Es decir, que la primera gran clasificación que va a ser el estado de resultados, es decir, resultados generados por activos, por un lado, resultados generados por pasivos, por el otro lado. La primera clasificación los agrupa en los que son consecuencias de activos en oposición a los que son consecuencias de pasivos. Después
tanto para los generados por los activos como para los generados por pasivos, los agrupa en dos grandes grupos, los financieros y los por tenencia. Los financieros, como pueden ser los intereses, una diferencia de cambio, una diferencia de cotización, que si fueron generados por un activo, formarán parte de los financieros generados por activos. Por ejemplo, los intereses de un plazo fijo, la diferencia de cambio de cotización de moneda extranjera que tengamos en caja. Si fueron generados por un pasivo, formarán parte de los resultados financieros generados por pasivos, los intereses de un préstamo bancario, la diferencia de cotización o de cambio de un préstamo bancario que se tomó en dólares, por ejemplo. Y si no son financieros, es decir, no son consecuencia de haber vendido o comprado tiempo, que es lo que genera resultados financieros, serán por tenencia. Y los resultados por tenencia deberíamos recordar que pueden ser generados tanto por activos como por pasivos. Y tanto por activos y pasivos no monetarios como por activos y pasivos monetarios. Si fueron generados por activos y pasivos monetarios, estaremos en presencia del RECPAM, que se informará dentro del estado de resultados, dentro de los resultados generados por activos y dentro de los resultados generados por pasivos. El RECPAM de los activos se informará dentro del capítulo resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAM, generados por activos, y dentro de estos en el subgrupo de los resultados por tenencia. Los generados por pasivo, exactamente lo mismo, pero dentro de este lote. Resumiendo, con relación a los resultados financieros y por tenencia, lo que hay que tener en claro es que se los muestra separados entre aquellos que generaron los distintos activos y aquellos que generaron los distintos pasivos. Y a su vez, tanto para los que generaron los activos como para los que generaron los pasivos, se los clasifica entre los que son financieros, entre los cuales los principales ejemplos son estos, y los que no son financieros, sino que son por tenencia. Que ya deberíamos saber que dentro de los resultados por tenencia tenemos el RECPAM, cuando quienes los generaron son los activos y pasivos monetarios, y los verdaderos resultados por tenencia, como por ejemplo el de los bienes de cambio, cuando quienes los generaron fueron los no monetarios. ¿Alguna pregunta? No, profe, está bien. Y por último, que ya algo dijimos, aparecen los otros ingresos y egresos. Que repito, la denominación de otros hace referencia o alusión a que para que sean otros no tienen que calificar ni como operativos o vinculados con la actividad principal, ni como financieros ni por tenencia. Por eso están en tercer orden, porque primero busco los que son derivados de la actividad principal, los operativos, y los muestro bajo el esquema que vimos de ventas menos costos, resultado bruto, gastos de administración y comercialización, resultado operativo o por la actividad principal. En segundo término, agrupo los financieros y por tenencia que vimos recién, y si me siguen quedando resultados y no son extraordinarios, es decir, que calificaron como ordinarios, no me queda otro que ubicarlos en algún lado. Los voy a ubicar en este sector. En donde vuelvo a insistir, no hay que confundir, y esta es una confusión muy habitual, no deben confundir resultados extraordinarios con los que son otros ingresos y egresos. Los resultados extraordinarios, recuerden que no pueden ser ingresos ni pueden ser gastos, solamente pueden ser ganancias o pérdidas, porque lo que caracteriza esas ganancias o esas pérdidas es que se generaron no por decisión de los administradores, sino por otros hechos. Los otros ingresos o egresos serán ingresos o gastos y van a ser sí o sí
consecuencia de la decisión de los administradores. Lo que ocurre que no se vinculan con la actividad principal y tampoco son consecuencia de actividades de financiación ni de tenencia. Son otros. El ejemplo que di de la venta de, por ejemplo, un inmueble en una empresa cuya actividad no es vender inmuebles, o la venta de un rodado o la venta de una maquinaria, cuando la actividad principal de la empresa es otra actividad. Pero lo que tienen que grabarse a fuego es que los otros ingresos y egresos son resultados ordinarios y conjuntamente con los de la actividad principal y los financieros y por tenencia, integran todos aquellos resultados que son atribuibles directamente a las decisiones que tomaron los administradores. La característica distintiva, lo que acabo de decir, no se relacionan con la actividad principal. Por eso decimos que son otros, pero son ordinarios porque son consecuencia de decisiones de los administradores. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Y algo que simplemente es enunciativo, no lo vamos a pedir, así que no se preocupen demasiado, pero necesitamos mencionarlo porque el estado de resultados del esqueleto lo contempla, es el factor impositivo o la cuestión impositiva. Constituir una empresa y que esa empresa lleve adelante su actividad principal, eventualmente lleve adelante actividades de financiación, eventualmente genere algún ingreso o gasto de la naturaleza que acabamos de ver, de los que llamamos otros, y además el hecho de que la empresa operando pueda generar o se le puedan provocar resultados extraordinarios, da lugar a que el fisco nacional, es decir, el Estado Nacional, pretenda cobrar impuestos sobre el resultado de la gestión. Dicho en otros términos, todas las empresas están obligadas a pagar lo que se llama el impuesto a las ganancias como parte de los impuestos que se cobran por tener en funcionamiento una empresa. El impuesto a las ganancias, esto no es una clase de impuesto ni tampoco me interesa que lo sea, el impuesto a las ganancias es un impuesto que teóricamente deberían pagar solamente aquellas empresas que al final del ejercicio, cuando confeccionan el estado de resultados, el resultado final fuera ganancia. Parece algo de sentido común. No se podría imaginar que una empresa pague impuesto a las ganancias si su estado de resultados arroja pérdida. Parece lógico, ¿verdad? Bueno, para conocimiento de todos ustedes y mucho más lo vamos a decir, una empresa cuyo estado de resultados arroja pérdida podría llegar a tener que pagar impuesto a las ganancias. Entonces la gran pregunta del millón es, pero estamos todos locos, ¿cómo vamos a pagar impuesto a las ganancias si el resultado de la empresa fue pérdida? Y esto tiene una explicación muy sencilla y no vamos a decir más nada que esto, repito, no lo vamos a pedir, y es la siguiente, que de la misma manera que para medir con la contabilidad, es decir, midiendo contablemente los datos, utilizamos un determinado modelo y ese modelo nos dice, vamos a medir utilizando moneda histórica o moneda reexpresada, vamos a utilizar costo o valores corrientes y a partir de la combinación que elijamos va a ser la medición que va a tener el activo y el pasivo y por lo tanto los resultados que vamos a reconocer. Hoy por hoy dijimos que rige el modelo combinado. Por lo tanto, tanto el activo como el pasivo de las empresas va a estar medido en moneda constante o reexpresada y a valores corrientes, salvo algunas excepciones que van a ir a costo.
y se van a reconocer todos los resultados que ya conocimos y que vimos recién. Los resultados de la actividad principal, los financieros, los por tenencias, incluido el respaldo. Todo eso como consecuencia de que elegimos el modelo combinado para medir en contabilidad. Y sobre la base de la información que surge de medir aplicando el modelo contable combinado en contabilidad, es que se preparan todos y cada uno de los cuadros que conforman los estados contables. El estado de situación patrimonial se prepara con información que surge de haber utilizado el modelo combinado. El estado de resultados se prepara con los resultados que surgen de haber sido medidos y reconocidos con el modelo combinado. La cuestión pasa porque para determinar el impuesto a las ganancias, la AFIP no acepta, no reconoce la medición con el modelo combinado, sino que tiene sus propias reglas para medir los activos, los pasivos y reconocer los resultados. Para decirlo en otros términos, es como que apareciera un quinto modelo, si lo queremos llamar así, llamémosle modelo AFIP, en donde se establecen reglas particulares para medir cada uno de los activos, de los pasivos y reconocer los resultados de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la vida real, en la práctica? Que para la preparación de los estados contables, la empresa lleva su contabilidad día a día respetando el modelo combinado. Pero al fin del ejercicio, al solo efecto de pagar el impuesto a las ganancias o de determinar si corresponde o no corresponde pagar impuesto a las ganancias, tiene que hacer por afuera de la contabilidad, como un cálculo adicional o complementario, una especie de nueva contabilidad en la que en lugar de utilizar el modelo combinado va a utilizar las reglas que establece la AFIP para medir cada uno de los activos y para reconocer cada uno de los resultados. Al hacer este supuesto de recontabilidad que se hace aparte, insisto, no forma parte de la contabilidad oficial, pero es como si tuviéramos que recontabilizar todo utilizando un modelo distinto. Al utilizar un criterio, un modelo distinto, llamémosle, insisto, modelo AFIP, obviamente los activos terminan medidos distintos, los pasivos terminan medidos distintos, algunos coinciden, pero muchos difieren, y al medir distinto el activo, al medir distinto el pasivo, cambia el patrimonio neto y se modifica el resultado. ¿Qué es lo que genera esto? Y que muchas veces el resultado que se informa en el estado de resultados, que es la consecuencia de lo que arrojó la contabilidad siguiendo el modelo combinado, no guarda ninguna relación con lo que termina dando el resultado determinado sobre la base de este modelo AFIP que calculamos en un papel aparte. Lo que pasa es que la AFIP, para determinar si hay o no que pagar impuestos, dice, no me interesa lo contable, me interesa lo que arroje tu cálculo sobre la base de esto que yo te estoy diciendo que tenés que seguir. Y así se suele dar la situación chocante de ver que una empresa que tiene un resultado negativo, es decir, que perdió plata, a pesar de que perdió plata, desde el punto de vista del impuesto a la ganancia, le terminó dando ganancia y terminó teniendo que pagar impuesto a las ganancias. Además está decir que este modelo, llamémosle AFIP, estos criterios que se utilizan para determinar impuestos según las normas de AFIP, son criterios que tienen por finalidad tratar de que cada empresa pague la mayor cantidad de impuestos posible. Entonces, el concepto de impuesto a las ganancias es sumamente importante, porque puede darse la situación de que una empresa haya arrojado un buen resultado y consecuencia de lo que se lleva a la FIP, que hoy es un 30% del resultado, se reduzca a una mínima expresión. Pero también puede darse la situación de que una empresa haya perdido y encima que perdió,
esa pérdida se haya agravado por el impuesto a las ganancias. Entonces, a los efectos de mostrar bien por separado el efecto que provoca el impuesto a las ganancias, tanto el resultado ordinario como el resultado extraordinario, y por lo tanto el resultado final, que es la suma del resultado ordinario más el extraordinario, se muestra segmentado en dos renglones. Obtendremos un resultado ordinario antes del impuesto a las ganancias, que será consecuencia de tomar el resultado operativo por la actividad principal, más el financiero o por tenencia que vimos antes, más otros ingresos y egresos. Eso me va a determinar el resultado ordinario, antes de impuestos. Se le restará el impuesto a las ganancias e informaré en un segundo renglón el resultado ordinario después del impuesto. Es como decir, los resultados productos de las decisiones de los administradores antes de que aparezca la FIP en escena, tanto los operativos o por la actividad principal, más los financieros y por tenencia, más los otros ingresos, arrojaron este importe. Menos lo que se lleva a la FIP de impuesto a las ganancias, me termina quedando esto. Es de alguna manera para mostrar el impacto que tiene la presión tributaria del impuesto a las ganancias. Si hubiera resultados extraordinarios, la FIP también no se queda afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exactamente el mismo razonamiento. Hay que decir, las ganancias o las pérdidas extraordinarias de este ejercicio, antes de que aparezca la FIP, fueron estas. Si le resto el impuesto a las ganancias que me cobra sobre los resultados extraordinarios, me queda esto. Y el resultado final no va a ser otra cosa que la suma del ordinario y el extraordinario. Por lo tanto, el resultado final antes de impuestos será la suma de esto más esto. Y la suma y el resultado final después de impuestos será la suma de esto más esto. ¿Cómo llego de esto a esto? Y porque en el medio va a estar el impuesto a las ganancias que me cobra la FIP sobre los resultados ordinarios y el impuesto a las ganancias que me cobra la FIP sobre los resultados extraordinarios. De esto que acabo de explicar, lo único que nos interesa o me interesa es que tengan presente que las empresas están obligadas a pagar impuesto a las ganancias. Que ese impuesto a las ganancias se calcula a partir de un activo, de un pasivo y de resultados que se miden o se determinan empleando un modelo particular que surge de las normas del impuesto a las ganancias. Y que por lo tanto se presenta una situación de choque, porque la empresa está obligada a llevar contabilidad siguiendo el modelo combinado y a preparar sus estados contables sobre la base de lo que surge de la contabilidad siguiendo el modelo combinado, pero para determinarle a la FIP si corresponde o no pagar impuestos a las ganancias, tiene que tomarse el trabajo complementario por afuera de la contabilidad de hacer una especie de nueva contabilidad siguiendo las reglas de lo que exige la FIP para determinar un resultado que casi nunca coincide con el resultado contable. Pero hay que determinar ese resultado porque para pagar el impuesto a las ganancias no se paga por el resultado contable, sino por el resultado que surge de seguir las reglas de afecto. ¿Preguntas? ¿Avanzamos? Ninguna. Bárbaro. Bueno, si tuviésemos que ver el esqueleto de un estado de resultados, el esqueleto sería este, que no es más que lo que acabamos de explicar. Todos los estados, todos los cuadros que conforman la información básica, recuerden que se inician indicando o mencionando a quién corresponden, el nombre de la empresa. En el segundo renglón se identifica qué cuadro se está exponiendo, en este caso es el estado de resultados. En el tercer renglón se indicará qué periodo abarca, y como es un cuadro con información dinámica,
lo que se hará mención es por el ejercicio anual finalizado. Estamos indicando que es un periodo de tiempo y que es un año, finalizado a tal fecha. Se aclarará que la información es comparativa, como dijimos, y se estructurará de acuerdo a lo que vimos, resultados ordinarios y resultados extraordinarios. Si no hubiese resultados extraordinarios, no hace falta aclarar resultados ordinarios y extraordinarios. Este título no iría, que tampoco, y arrancaríamos mostrando las ventas, que menos el costo de mercaderías vendidas arroja el resultado bruto, como vimos, que menos los gastos de administración y comercialización generan el resultado por la actividad principal, los resultados financieros y por tenencia, generados por activos y por pasivos, los otros ingresos y egresos, y así obtendríamos el resultado ordinario antes de impuestos. Menos el impuesto a las ganancias, arrojaría el resultado ordinario final. Si hubiese resultados extraordinarios, que serán ganancias o pérdidas, los mostraríamos acá, y diríamos, este es el resultado extraordinario antes de impuestos, como dijimos en la diapositiva anterior. Este es el impuesto a las ganancias sobre el resultado extraordinario. Este es el resultado extraordinario final. Y la suma del resultado ordinario final más el resultado extraordinario final sería el resultado final de los dos ejercicios. No le vamos a pedir armado de estado de resultados, insisto, estructura. Esto es simplemente como para que al terminar lo que vimos o lo que tratamos de explicar respecto de los distintos tipos de resultados, tengan una noción de cómo se muestran, cómo se ubican en el estado. Pero no les vamos a pedir armado de estado. Esto es un resumen importantísimo que pretendo que como tal les sirva para el repaso. Con relación a los resultados, más allá de lo que hablamos de ordinarios, extraordinarios, operativos, financieros y por tenencia, otros ingresos y egresos y todo lo que vimos recién, como resumen es importante que recuerden lo siguiente: el concepto de costo. El costo era un sacrificio económico capaz de ser medido en moneda, en pesos. Y que cuando hablábamos de costo, podíamos hablar de dos clases de costos: los costos a consumir y los costos consumidos. Recordar que es un sacrificio económico que los administradores deciden voluntariamente realizar. Que cuando lo realizan, consumiendo un activo a cambio de otro activo, lo que obtienen es un activo. Pensemos en las mercaderías. Están destinadas a ser vendidas, o pensemos en un bien de uso que está destinado a consumirse por el uso. A medida que se vayan consumiendo, por la venta en el caso de las mercaderías, o por el uso en el caso de los bienes de uso, dejan de ser activos, total o parcialmente, esos costos, porque ya se consumieron y pasan a ser un gasto. En el caso de las mercaderías, pasan de ser mercaderías a costo de mercaderías vendidas. Y en el caso de un bien de uso, de ser bien de uso, se va a ir reconociendo el consumo o el desgaste a través de la amortización. Lo que es importante recordar que el gasto es el consumo de un activo decidido por los administradores con la expectativa o con la intención o con la esperanza de que ese consumo de activo en el futuro se va a recuperar a través de un ingreso. Y así aparece el concepto de ingreso. ¿Qué es? Es el beneficio que se obtiene en una empresa como consecuencia de haber decidido previamente consumir un activo, es decir, gastarlo. Se lo gastó con la especulación de que lo gasto, pero al gastarlo voy a recuperar lo que gasto e incluso un margen de ganancia cuando se produzca el ingreso. Cuando yo compro mercaderías, consumo un activo y mientras lo tenga como activo, estoy expectante del día en que pueda recuperar lo que consumí cuando lo compré. El día que lo vendo, gasto ese activo, pero como contrapartida voy a recibir un precio de venta, que se supone
que va a contemplar el costo, es decir, lo que gasté, y algo más, que es el margen de ganancia. Ingreso y gasto son consecuencias de decisiones de los administradores. A diferencia del ingreso y el gasto, tenemos para mencionar las ganancias y las pérdidas, que provocan las ganancias un resultado del mismo signo que los ingresos, es decir, positivo, y las pérdidas provocan un resultado con el mismo signo que los gastos, es decir, negativo. Pero la diferencia entre ingreso y gasto y entre ganancia y pérdida es abismal. Mientras que el ingreso y el gasto es consecuencia de la decisión de los administradores de consumir un activo para recuperarlo en el futuro, las ganancias y las pérdidas son beneficios o sacrificios sufridos que son consecuencia de hechos ajenos a las decisiones de los administradores, hechos fortuitos que terminan impactando en la empresa, generando un beneficio o un perjuicio, por lo tanto un resultado positivo o un resultado negativo. Queremos sintetizar, no hay ingreso sin gasto, porque la base del ingreso es el gasto previo, pero no obstante, tranquilamente puede haber una ganancia y una pérdida, porque tanto la ganancia como la pérdida, al ser ajenas a la voluntad de los administradores, son situaciones independientes y aisladas. Bueno, lo que vamos a ver ahora son dos cuadros que son los que nos quedan, sobre los que vamos a decir muy pero muy poquito y vamos a pedir mucho menos de lo que vamos a decir incluso. El estado de evolución de patrimonio neto, dijimos que era un cuadro que lo que hacía era completar la información que el estado de situación patrimonial no brinda o no ofrece con relación al patrimonio neto. Recuerden o traten de recordar que el estado de situación patrimonial se preocupa de brindar información abierta, segregada, clasificada y ordenada, tanto del activo como del pasivo. La clasifica en capítulos, corriente, no corriente, como vimos, en el caso del pasivo, en deudas y previsiones, y luego tanto en el activo como el pasivo, los capítulos están descompuestos o integrados por rubros. Todo lo que vimos y que en el activo los rubros se ordenan en orden decreciente de liquidez, todo lo que vimos cuando tratamos el estado de situación patrimonial. Pero con relación al patrimonio neto, el estado de situación patrimonial lo único que hace es informar una cifra que surge por diferencia. El estado de situación patrimonial, como todos los cuadros, se presenta en forma comparativa. Vale decir que lo único que voy a encontrar dentro del estado de situación patrimonial es el importe, el monto que representaba el patrimonio neto del ejercicio anterior y el monto o el importe que representaba el patrimonio neto al cierre del ejercicio presente. Pero de ninguna manera voy a tener información, que refiera a cómo llegué del patrimonio neto inicial al patrimonio neto final. Para contar la evolución, cómo se modificó el patrimonio neto desde el ejercicio anterior a este ejercicio, aparece el estado de evolución de patrimonio neto, que por ser un estado evolutivo, ya dijimos que brinda información dinámica, y por referirse al patrimonio neto, brinda información financiera parcial. ¿Por qué? Porque se refiere a la financiación exclusivamente de los propietarios. Al respecto, y esta es la parte esencial que pretendo que manejen, el resto de lo que vamos a ver no va a ser importante para el totalizador. Al respecto, nosotros lo que tenemos que recordar es que el patrimonio neto de una empresa, siempre va a estar conformado por dos grandes capítulos.
los aportes de los propietarios, es decir, todo lo que los propietarios hayan aportado en el momento de la constitución de la empresa para conformar parte de los recursos que hacían falta, a posteriori cuando hayan hecho aportes complementarios para no tener que ir a pedirle a terceros, y siempre, obviamente, esos aportes de los propietarios van a ser netos de los retiros que los propietarios puedan haber hecho. Eso es una parte esencial del patrimonio neto, los aportes de los propietarios. Pero recuerden también que los propietarios, al igual que los terceros, integraban un proyecto de negocio movidos por una finalidad muy clara, que era la de obtener un beneficio, un retorno. Recuerden que cuando hablamos de los propietarios dijimos que los propietarios lo que iban a tener era un retorno residual. ¿Y qué es o en qué consiste el retorno residual de los propietarios? En el resultado que año tras año, que ejercicio tras ejercicio, logra obtener la empresa. Es decir, el resultado que arroja el estado de resultados. ¿Por qué? Y porque ese resultado va a terminar siendo lo que le queda a los dueños de la empresa, es decir, a los propietarios, luego de haber atendido la actividad principal, como ya vimos, luego de todo lo que tiene que ver con la financiación, luego de lo que puedan haber obtenido como ingresos o egresos a través de otras operaciones, e incluso luego de lo que puedan haber impactado, si los hubieron, resultados extraordinarios. El resultado, lo que arroja el estado de resultados, es el famoso retorno residual que nosotros mencionamos las primeras clases cuando decíamos los terceros tienen un retorno asegurado porque los empleados su retorno es el sueldo, los bancos su retorno es el pago del interés y la devolución del dinero que prestaron, los proveedores su retorno es que le paguemos las mercaderías y así sucesivamente, y los propietarios tendrán un retorno residual, decimos, que es el que quedará luego de cumplir con todos los terceros. Ese retorno residual al que hacíamos referencia las primeras clases, que por ahí para muchos podía ser un concepto medio en el aire, abstracto, hoy, al final de la materia, podemos ponerle nombre y apellido. Ese retorno residual es el resultado final, que repito, todos los ejercicios calcula e informa a la empresa a través del estado de resultados. ¿Y qué es lo que provoca ese retorno residual o ese resultado? Que el patrimonio neto, que es consecuencia de los aportes de los propietarios, mejore o empeore cada ejercicio. Y así aparece el segundo ingrediente que condiciona la evolución del patrimonio neto, que son los resultados que ejercicio tras ejercicio va generando la empresa y se van acumulando dentro del patrimonio neto, mejorando, aumentando la suma de dinero que los propietarios aportaron a través del tiempo o disminuyendo la suma de dinero que los propietarios aportaron porque se convierten en negativos. Esto, para que ustedes tengan una noción, sería lo mismo que decir, el fin de semana fuimos al casino, si estuviera abierto, y fuimos al casino con 10.000 pesos que nos pusimos en el bolsillo. Sería nuestro aporte inicial. Estuvimos jugando toda la noche en el casino. En el interín salimos a un cajero y retiramos 2.000 pesos más. Seguimos jugando y al final de la noche nos vamos. Lo que aportamos a nuestro proyecto casino terminaron siendo los 10.000 más los 2.000, 12.000. Si durante toda la noche, entre comillas, nos fue bien y ganamos 5.000, ¿con cuánto habremos salido? Con los 10 más los 2 más los 5.000, con 17.000. En este caso, la noche fue buena
tuvimos ganancia, lo que habíamos aportado al juego, que eran 12.000, se vio incrementado. Vamos al día siguiente y a jugar de nuevo y llevamos los 17.000. Jugamos toda la noche, pero no nos fue tan bien como el día anterior y perdimos 3.000. ¿Con cuánto salimos? Con 14. ¿Qué son esos 14? Los 10 más los 2 que aportamos, más los 5 que ganamos el primer día, menos los 3 que perdimos el segundo día. Este razonamiento que acabo de dar con el ejemplo del casino, que por ahí no es el más feliz, pero me parece gráfico, es el mismo razonamiento que sustenta y que nos permite entender la evolución del patrimonio neto. Las empresas se mueven con un determinado aporte, que es la consecuencia de los distintos aportes realizados durante el tiempo por los propietarios, y el desafío de toda empresa es que los aportes de los propietarios no se vean disminuidos por los resultados que la empresa va generando a través del tiempo. Es decir, que los retornos residuales que los propietarios van obteniendo ejercicio tras ejercicio sean positivos de manera tal que no los afecten. Porque en la medida en que la empresa obtenga un resultado negativo, ¿en qué se va a traducir? En una disminución del patrimonio neto. ¿Por qué? Y porque se va a comer parte de lo que habían aportado los propietarios. Por eso es que el estado de evolución de patrimonio neto se estructura en estos dos grandes capítulos: aportes de los propietarios y resultados acumulados. Porque esto permite conocer, por un lado, cuánto es lo que llevan aportado los propietarios. Importantísimo. Cuánto es lo que llevan afectado al negocio los propietarios. Y por otro lado, y por separado, cuánto es lo que obtuvieron como retorno residual a través del tiempo desde que la empresa se constituyó. De lo contrario, estaríamos mostrando un importe neto que no nos diría nada. Esto nos permite mostrar cuánto sacaron de su bolsillo personal los propietarios para afectarlo a este proyecto de negocio y cuánto la gestión del negocio fue capaz de generarles en concepto de retorno residual, es decir, de resultado. Esto no lo vamos a pedir, insisto, en lo que hace al examen totalizador. Los que tengan que rendir como libres rinden con el programa completo, ya lo expliqué ayer. Pero para los exámenes de los que cursaron, lo que se toma se circunscribe a lo que se alcanza a dar y con la profundidad con que se alcanza a dar. Con respecto al estado de evolución de patrimonio neto, repito, lo que me interesa que tengan claro es que está conformado por los aportes de los propietarios y por los resultados acumulados. Esto es complementario. ¿Qué integra los aportes de los propietarios? El capital, que es el valor histórico de los pesos que los propietarios aportaron, y su correspondiente reexpresión, porque estamos en un modelo combinado, lo que ustedes habrán visto en ITC como ajuste del capital. ¿Qué quiere decir esto de capitalizado y entre paréntesis inscripto? Que es el monto del capital que cuando se constituyó la empresa se inscribió en el registro en donde todas las empresas tienen la obligación de inscribirse. Una cuestión técnica, por eso insisto, no la vamos a pedir. Y después queda la posibilidad de que existan aportes posteriores a capitalizar. ¿Qué significa que no estén capitalizados? Que no se informaron a los registros de estos aportes. Esto ignórenlo, lo estoy dando o mencionando porque está formando parte de las transparencias, pero para este cuatrimestre ignórenlo. Y con relación a los resultados acumulados, también va el mismo comentario, ignórenlo. Básicamente los resultados se conforman de reservas, de resultados no asignados y de ajustes de resultados de ejercicios anteriores. Estamos por alto
Esto también lo pasamos por alto porque no le vamos a prestar atención. Y vamos al último tramito, tratando de redondear hoy esto que quiero redondear para que nos quede el lunes el final. El último de los 4 cuadros es el estado de flujos de efectivo. La clase pasada, antes de que se cortara la clase, me hicieron alguna pregunta respecto de cómo, que no habían entendido bien cómo se integraba el efectivo. Pero yo dije que lo íbamos a ver hoy. El estado de flujos de efectivo, es un estado que lo que hace es exponer 2 cosas. Por un lado, en cuánto varió el efectivo, en cuánto variaron los recursos financieros de la empresa durante el ejercicio. Y por el otro lado, explicar las razones o las causas de la variación de esos recursos financieros. El estado de flujo de efectivo, al igual que el estado de resultado, son 2 cuadros o 2 estados que no tendrían razón de ser, que no haría falta preparar, si lo que quisiéramos conocer es el resultado de un periodo, en el caso del estado de resultados, o si quisiéramos conocer cuál es el aumento o la disminución que tuvo el efectivo desde el inicio al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si queremos conocer el resultado, exclusivamente el importe y saber si ganamos o perdimos, ese resultado se lo conocería fácilmente haciendo patrimonio neto de cierre menos capital a mantener. Y en el caso de que alguien quisiera conocer cuánto aumentó o cuánto disminuyó el efectivo que tenía la empresa al inicio respecto del que tiene al cierre, lo único que tendría que hacer es ir al estado de situación patrimonial, tomar exclusivamente para el inicio y para el cierre los rubros que integran el efectivo, restarlos y obtendría un importe que le indicaría el valor en que aumentó o que disminuyó el efectivo entre lo que había al inicio y lo que hay al cierre del ejercicio. La razón de ser tanto del estado de resultados como del de flujos de efectivo no es informar el importe final del resultado o el importe final de la variación del efectivo. Si bien obviamente lo hacen, la razón que justifica la existencia de estos 2 estados es la de explicar detallada y desagregadamente las causas que generaron el resultado, para el caso del estado de resultados como completamos hoy, y las razones o las causas o las operaciones o las actividades, como ustedes quieran llamarlo, que provocaron la variación del efectivo por cada una de esas situaciones. Es decir, que la utilidad tanto del estado de resultados como del de flujos de efectivo pasa porque informan las causas, los motivos. Lo que hacen es desagregarnos lo que de manera directa y mucho más rápida podríamos obtener como un número único y definitivo final, que es el resultado final o la variación del efectivo final. En el caso concreto del estado de flujo de efectivo, el monto de la variación del efectivo, como dije antes, va de yapa, va de regalo, es un bonus track. ¿Por qué? Porque no haría falta preparar el estado de flujo de efectivo para conocer la variación del efectivo. ¿Por qué? Y porque lo determinaría muy fácilmente. Tendría que tomar el efectivo al cierre del periodo del ejercicio, que ¿dónde lo buscaría? En el estado de situación patrimonial, con la información al cierre, y dentro del estado de situación patrimonial al cierre, ¿dónde lo buscaría? En el activo. Y dentro del activo, ¿dónde lo haría? En disponibilidades y esas ciertas inversiones transitorias que hoy vamos a volver a repasar. Haría lo mismo en el estado de situación patrimonial al inicio,
restaría ese importe del cierre con el importe del inicio y obtendría el monto de la variación. Si el efectivo al cierre es mayor que el efectivo al inicio, la conclusión será que durante el ejercicio aumentó el efectivo. Y si es a la inversa, la conclusión será que el efectivo disminuyó. Esta primer parte de la información que brinda el Estado, insisto, va de regalo, no tiene ningún tipo de utilidad. La utilidad está en esta segunda parte, que es la que explica las causas de variación del efectivo. ¿Qué son las causas de variación del efectivo? Los motivos, las razones a través de las cuales, producto de operaciones o de determinadas situaciones que impactaron en la empresa, el efectivo aumentó o disminuyó. Dicho en otros términos, es la mención de todas aquellas operaciones que a través de cobros o de pagos generaron que la empresa ingresara recursos financieros o los utilizara. Y las causas de variación del efectivo en el estado de flujo de efectivo se agrupan en tres grandes grupos: operativas, de financiación y de inversión. De la misma manera que al resultado lo agrupábamos en ordinario y extraordinario, y al resultado ordinario lo agrupábamos en operativo por la actividad principal, financiero y por tenencia, otros ingresos, en el estado de flujos de efectivo, las variaciones del efectivo se agrupan en tres capítulos: operativas, de financiación y de inversión. Y esto sí hay que saberlo. ¿Cuáles van a ser causas de variación del efectivo que vamos a denominar o agrupar como operativas? Todos aquellos cobros o pagos que haya recibido o hecho la empresa como consecuencia de operaciones vinculadas con la actividad principal. Acá una vez más, lo operativo se lo vincula con la actividad principal. Todo lo que esté relacionado con cobros o pagos vinculados con la actividad principal habrán producido un aumento o una disminución del efectivo atribuible o imputable a una causa operativa. De la misma manera que en el estado de resultado, todos los ingresos y gastos vinculados con la actividad principal los consideramos parte del resultado operativo. También, al trabajar con un modelo combinado, hay una causa que me normalmente come o me resta parte del efectivo, y es el RECPAM del efectivo, es decir, el RECPAM del dinero en caja. ¿Por qué? Porque ya vimos que en un contexto inflacionario el dinero pierde poder adquisitivo. Esa pérdida de poder adquisitivo termina consumiendo parte del efectivo, no porque la empresa lo haya gastado, sino porque la empresa va a poder comprar menos. Por lo tanto, el RECPAM del efectivo también forma parte de las causas de variación imputables a causas operativas. Y por último queda una situación que es opcional, que es el efecto que provocan los aportes o los retiros que los propietarios puedan haber hecho durante un ejercicio. Cada vez que los propietarios hacen aportes a la empresa, o cada vez que los propietarios hacen retiros de la empresa, lo que están haciendo es, con un aporte, aumentar el efectivo que tiene la empresa. Cada vez que retiran, disminuir el efectivo que tiene la empresa. Por tanto, los aportes y los retiros de los propietarios son una causa que explica
aumento o disminución del efectivo. El tema es, ¿se puede vincular un aporte o un retiro de los propietarios con la actividad principal? Y hay quienes sostienen que sí. ¿Por qué? Y porque los propietarios tienen como objetivo principal la actividad para la cual constituyeron la empresa. Por lo tanto, todo lo que aporten o retiren para bancar la actividad, consideran que debería mostrarse como una causa operativa. ¿Qué irá en causas de financiación? Todo aquello que colabore a que la empresa pueda contar con recursos para funcionar. Por lo tanto, van a ser operaciones o actividades que incrementarán o disminuirán el efectivo y que vamos a agrupar como debido a causas de financiación, todo lo que signifique la obtención de préstamos bancarios o financieros. ¿Por qué? Y porque cada vez que pido un préstamo bancario o le pido un préstamo de dinero a otro, aunque no sea un banco, ¿qué es lo que va a ocurrir con el efectivo? Va a aumentar, porque ese préstamo va a impactar ingresando en la empresa dinero. Pero también es cierto que en algún momento voy a tener que devolver el capital que me prestaron y además voy a tener que devolver intereses. Cada vez que yo tenga que devolver en cuotas o todo junto el préstamo que recibí o pagar intereses, lo que voy a estar haciendo, a inversa de cuando recibí el préstamo que me provocó un ingreso, lo que voy a estar haciendo es egresar, hacer salir dinero del efectivo. Por tanto, los préstamos, como su devolución, son operaciones, son situaciones que aumentan o disminuyen el efectivo de la empresa. Y la razón por la que yo tomo un préstamo y después lo tengo que devolver es porque necesito financiación. Y con relación a los aportes o los retiros de los propietarios, que en la transparencia anterior dijimos que se podían agrupar como debido a causas operativas, existe la opción, es decir, es alternativo de no mostrarlos como causas operativas y mostrarlos como causas de financiación, entendiendo que los propietarios cada vez que hacen un aporte, lo que están haciendo es algo similar a lo que se hace en la empresa cuando se pide un préstamo. Facilitar efectivo a la empresa, están financiando a la empresa. Y cada vez que hacen un retiro, lo que están haciendo es desfinanciarla porque se llevan parte del dinero. Y la última de las causas de variación del efectivo son las que se atribuyen a razones de inversión. Si la empresa utiliza parte del dinero en efectivo que tiene en caja para pagar la compra de un bien de uso o de un activo intangible o de mercaderías, ¿qué es lo que está haciendo? Una operación de intercambio. Pero en esa operación de intercambio, ¿qué se produce? Que, por ejemplo, en la compra de un bien de uso o en la de una mercadería, se hace de bienes de uso o de mercaderías a cambio de deshacerse de dinero en efectivo. Cuando la operación, como en este caso, si bien es una operación permutativa, lo que cambia es efectivo por algo que no es efectivo, lo que termina provocando es una variación del efectivo. Una compra de bien de uso que yo pago en efectivo provoca una disminución del efectivo. ¿Por qué? Y porque estoy recibiendo un activo, es cierto, por el mismo valor del efectivo que entrego, es cierto, pero me hago de un activo que es un bien de uso, que no tiene la característica que definimos de efectivo, a cambio de la entrega de efectivo. Entonces, esa operación provocará una disminución del efectivo debido a una causa de inversión. Si yo celebro un plazo fijo, dependiendo del plazo al que lo coloque, estaré consumiendo efectivo hasta que cuando el plazo fijo venza y lo cobre, estaré haciendo la situación contraria, que es recuperando el efectivo.
Ahora bien, al igual que lo que podía pasar con el activo y con el pasivo, que podía sufrir variaciones de tipo cualitativas y cuantitativas, el efectivo, por formar parte del activo, tiene la misma característica. Y las operaciones que realiza la empresa pueden o no afectarlo. Si yo compro mercaderías y se las quedo debiendo al proveedor, esa operación de compra de mercaderías debiéndosela al proveedor no afecta el efectivo. ¿Por qué? Porque por un lado ingresan mercaderías que no integran el efectivo y por el otro lado, a cambio de esas mercaderías que estoy recibiendo, contraigo una deuda. No muevo el efectivo, no abro la caja. Ahora, cuando a posteriori yo le pague al proveedor, ese acto de pagarle al proveedor sí va a generar una variación del efectivo. ¿Por qué? Porque voy a dejar de tener una deuda a cambio de haber echado mano al dinero en efectivo para pagarle al proveedor. Ese pago a un proveedor va a significar una disminución del efectivo, que siguiendo las distintas clasificaciones que vimos, implicará una disminución debido a una causa operativa. Con el efectivo, las operaciones, cuando lo afectan, lo pueden afectar de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Lo afectarán de manera cualitativa cuando solo cambian la composición del efectivo, pero no el importe final. Y de manera cuantitativa cuando no solo cambian la composición, sino que el efectivo se ve afectado. Por ejemplo, si yo tengo 1.000 pesos en caja y lo saco de caja y lo llevo y lo deposito en un banco, la composición del efectivo a partir de esa operación se habrá modificado. ¿Por qué? Porque antes tenía 1.000 pesos en caja y luego de esa operación tengo 1.000 pesos en el banco y ya no los tengo en caja. Pero antes y después sigo teniendo 1.000 pesos. Ahora bien, si yo vendo mercaderías por 1.500 pesos y las cobro en efectivo, y antes de la venta de las mercaderías tenía 1.000 pesos en caja, antes de la venta de mercaderías tenía 1.000, luego de la venta y la cobranza de las mercaderías que me generaron 1.500 pesos, ¿cuánto tengo? 2.500 pesos. Esta operación de venta con cobro en efectivo, ¿qué provocó? Una variación del efectivo. ¿Cualitativa? No, ¿por qué? Es cuantitativa porque lo que provocó esta operación es un aumento del efectivo, modificó la cantidad. De esa manera podemos clasificar a las variaciones del efectivo en cualitativas y cuantitativas. Cualitativas cambian la composición, pero no varían el monto. Las cuantitativas cambian la composición del efectivo, pero también el monto. Las cualitativas, como no varían el monto, no explican ninguna causa de variación, porque la misma palabra lo indica. Variación significa que varía cuantitativamente. Son solo las cuantitativas las que explican causa de variación. Bueno, y acá vamos a cortar. El lunes vamos a terminar con todos los temas. El lunes voy a repasar el concepto de recursos financieros que nos preguntó la compañera en la clase pasada y vamos a redondear lo que nos queda. Queda poco, repito, no se asusten por lo que estamos dando ahora sobre el final, porque lo que se va a pedir es mucho más light que lo que vamos a pedir sobre la parte de modelos y toda la primera parte, pero los conceptos generales, que son aquellos en los que yo he hecho hincapié o he de alguna manera dicho esto es importante, hay que prestarle atención porque vamos a necesitar al menos manejarlo. Recuerden, queda poco, si hay consultas, las pueden hacer por el grupo. Si son muy puntuales, creo que hay que
evaluarlas en particular, las respondo por chat privado. Si me parece que son útiles para la mayoría, las contesto por el grupo. No las contestaría todas al toque porque estoy haciendo otras cosas, pero voy a tratar de contestar a todos. Y eventualmente el lunes, después de clases, si hay consultas, me quedo un rato y las aclaramos. Y el miércoles, que es el día previo al examen, estaremos haciendo un repaso general, una recorrida general de los temas que a mí me parecen los más importantes. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? No, profe, ya estamos. Bueno, nos vemos el lunes entonces, cuídense.